Buenos días. En nombre de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y de la División Académica de Ciencias Básicas, en el marco del 13º Foro de Matemáticas del Sureste, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia Métodos Tropicales en la Matemática, que será impartida por el doctor Cristian Emanuel Garay López. El doctor Garay obtuvo la licenciatura en Matemáticas Aplicadas en la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional. Cuenta con 2 maestrías, una en Matemáticas Básicas por el Departamento de Matemáticas del CINVESTAB y un máster en Investigación por la Universidad París 6, donde también obtuvo el doctorado en Matemáticas. Ha realizado estancias postdoctorales en la Universidad Federal Fluminense en Río de Janeiro y en el Departamento de Matemáticas del CINVESTAB. Está adscrito al área de Matemáticas Básicas del CIMAD, bajo el programa de cátedras CONACYT. Fue adjunto temporal de enseñanza e investigación de tiempo completo de la Facultad de Ciencias de la Universidad París 6. Sus áreas de interés son geometría algebraica tropical, geometría algebraica real, geometría algebraica rígida, teoría de matroides y ecuaciones diferenciales tropicales. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí compartiendo con todos ustedes la dicha de hacer matemáticas. Como tengo muchas cosas que decir, pues voy a ir directo a presentar mis diapositivas. La charla es acerca de explicar el contexto de lo que significa tropical en matemáticas. Voy a hacer esto vía ejemplos y comenzamos. Entonces, voy a hablar de todas estas cosas, espero. Y la idea es explorar el concepto tropical vía matemáticas básicas, en el sentido de conceptos que se nos enseñan en etapas tempranas de nuestra formación. Primero voy a hablar de algo introductorio, histórico, después algo de espacios vectoriales sobre algunos objetos que se llaman semicampos. Posteriormente voy a pasar a definir algo de tropical, algo de convexidad. Después 2 temas un poco más complicados, un poco de geometría algebraica tropical, es un poco más específico, y al final un poco de ecuaciones diferenciales tropicales. Y como conclusión, pues explicar hacia dónde podemos ir después de esto. Entonces, en mi primera parte, déjenme introducir algunas estructuras algebraicas que sirven para soportar lo que es lo tropical, ¿no? También lo voy a decir, que es este adjetivo. Y bueno, durante esta primera parte veremos que esto inició en la parte aplicada, propiamente dicha, pero se transfirió a la pura, ¿no? Y entonces ahí voy a hacer un punto de estrés o de enfatizar, que generalmente es al revés, ¿no? Entonces, el título de esta diapositiva es ¿de dónde viene la palabra tropical? Bueno, esto generalmente es lo primero que las personas nos preguntan, ¿por qué se llama así? Y la historia oficial, según la conozco, es que había un computólogo en Brasil llamado Imre Simon, y por allá hace unos, que les gustan, 40 años, estaba intentando entender cuestiones asociadas con la teoría de la computación. Entonces, él introdujo una estructura que se llama semianillos, ahorita lo vamos a ver,
Y bueno, como ya mencioné, me adelanté un poco, él era brasileño y tenía colegas en Francia, y ellos dijeron, bueno, pues este señor introdujo estos objetos y él es brasileño, Brasil es tropical, pues vamos a ponerle semianillos tropicales, ¿no? Y eso es todo la historia de la palabra, ¿no? No tiene nada extraño, no tiene nada místico, nada que solo salga alrededor de los trópicos, simplemente es una concepción europea de Brasil. Y ahora sí, propiamente dicho, un semianillo tropical es un semigrupo conmutativo, nada más toman un conjunto con una operación binaria que sea cerrada, le ponen un orden, pueden decir siempre quién es más pequeño que algo, si toman dos elementos pueden decir quién es más pequeño que el más pequeño y le ponen la operación máxima. Hay ejemplos básicos de esto, por ejemplo, naturales, o la suma, o los enteros positivos con el producto. Y pues estos objetos aparecen mucho en matemáticas aplicadas. Ese es el punto de este renglón. Entonces, tomamos ahora los reales con la suma y su orden usual, le pongo la operación del máximo y ahora me puedo preguntar sobre la aritmética, ¿no? Solamente he cambiado la operación suma y producto por unas nuevas y puedo empezar a hacer, decir, bueno, ¿cuál es el producto de 7 por menos 2 tropical? ¿Cuánto es 5 más menos infinito? Que por cuestiones eh, de estética se lo pongo a R para que tenga yo un aditivo, neutro aditivo. Por ejemplo, puedo hacer potencias y puedo sacar raíces, ¿verdad? Esto, en principio, pues uno puede empezar a pensar en lo que sea y empezar a desarrollarlo, ¿no? Pero la pregunta es si sirve de algo, ¿no? Si es interesante, si me va a llevar a algún sitio o simplemente es una curiosidad intelectual. Y es algo que siempre nos debemos de preguntar, en mi opinión. Entonces, estas estructuras generalizan a la estructura que son los anillos, ¿verdad? Los anillos son los enteros, por ejemplo, los campos, los racionales, no anillos de matrices porque me estoy enfocando en cosas conmutativas, ¿verdad? Pero anillos son muy familiares en educación temprana de los matemáticos y aparece mucho en matemáticas aplicadas, por ejemplo, en lenguajes formales. Es cuando tú quieres saber si cadenas de bits pueden ser interpretadas como algo que habla una máquina. Agarras ceros y unos, agarras un conjunto de ceros, de cadenas de ceros y unos y te preguntas si existe una máquina que habla eso. Estos lenguajes o estos objetos algebraicos se aplican en ese tipo de problemas. También en cosas de optimización, resolver el problema de la ruta más corta en un grafo. Si ustedes están interesados en este tema, hay un maravilloso libro que se llama Semianillos y sus aplicaciones de Jonathan Golan. Posteriormente, pues, si gustan, les puedo dar las referencias. Los tropicales son un tipo particular de semianillos. Y un semianillo yo ya se los puedo definir. Es un anillo que no necesariamente tiene inversos aditivos. Y el ejemplo que uno tiene que tener en mente son los naturales. Los naturales son casi tan buenos como los enteros, nada más no tenemos negativos, ¿verdad? Este concepto pues ya tiene algo de tiempo, aproximadamente 100 años, y cuando la gente los descubrió, dijeron, bueno, ¿por qué no hacemos que la gente los estudie como los anillos, ¿no? ¿Por qué no nos vamos a los anillos y empezamos a hacer preguntas y a investigar? Desgraciadamente, pues a los matemáticos no les gustó de la época, ¿no? Dijeron, no, pues tu teoría probablemente esté bonita, pero pues a mí los anillos me sirven. Entonces, desaparecieron un poco, pero en este momento están volviendo a regresar. Hay un interés muy saludable en este momento en particular
para desarrollar todo lo que se ha hecho en álgebra conmutativa, por ejemplo, módulos, descomposición primaria, anillos de polinomios, anillos de matrices, etcétera, pero ahora quitando este axioma. Y gran parte de la motivación de esta área de interés es lo que vamos a ver en las siguientes diapositivas. Entonces, estos semianillos, aunque tuvieron un perfil muy bajo durante muchos años, es decir, solo ciertos matemáticos en ciertos círculos lo siguieron usando, en general nadie sabe qué es esto, o nadie le interesaba, sobrevivieron en dos tipos particulares de aplicaciones, unos que se llaman problemas de tipo Burnside, por ahí hay un Medalla Fields que hizo trabajos al respecto, y estos problemas de decibilidad, ¿no? Decibilidad es decidir, tú puedes dar un algoritmo y este algoritmo te dice, ¿esto cumple X cosa o no la cumple? Y esto pues conecta con la teoría de lenguajes y de autómatas, que son las máquinas que usamos para modelar esto. Otra vez tengo aquí una cita de un matemático francés, Jean-Éric Pan. Él dice que estos semianillos son útiles para decidir cuándo una colección dada de objetos es finita o infinita. Si a ustedes les interesa conocer más de la aplicación de esta teoría algebraica en computación, hay un maravilloso artículo que se llama Semianillos tropicales del mismo autor. Ahora vamos a seguir viendo, ya les dije un poco en dónde participan estos objetos en computación o en optimización. Estos semianillos tropicales, como su suma es el máximo y el máximo satisface que el máximo de un elemento con el mismo es el mismo, se llaman idempotentes, es decir, la suma del mismo elemento es el mismo elemento. Cuando nos fijamos privilegiamos el aspecto idempotente de estas estructuras, vemos que hay gente que ha hecho ya cosas al respecto, ¿no? Por ejemplo, ahora tomen una matriz, un sistema de ecuaciones lineales con coeficientes o con entradas en estos objetos y podemos resolver sistemas de ecuaciones lineales, podemos interesarnos por sus soluciones como objetos geométricos. Y aquí está Klein, que desde hace unos 30 años ya está desarrollando esta parte, ¿no? Y por otra parte tenemos a un profesor ruso, Maslov, el mismo del índice de Maslov, ecuaciones diferenciales, que estuvo interesado en la aplicación de esta tecnología a la física matemática. Entonces él desarrolló el análisis funcional, todo esto convolución, espacios LP, etcétera, pero en el contexto, espacios de Hilbert, pero en el contexto idempotente. Y probablemente si uno hace una búsqueda bibliográfica, hemerográfica en Google, pone la palabra tropical y restringe la edad de las entradas hasta el año 2000, 2001, probablemente lo que acabo de comentar sea todo lo que exista. Sin embargo, si ahora repiten la búsqueda después del año 2000, 2001, o si no restringen los resultados, les va a devolver una explosión de resultados, ¿no? Y esto es porque la matemática tropical o lo tropical, lo idempotente, lo ordenado, salió de las aplicadas, ¿no? Salió de su nicho que son los autómatas, que son los lenguajes, que es el álgebra lineal, el análisis funcional, y se metió a cosas no aplicadas. Entonces, ¿qué fue lo que motivó esto, no? ¿Por qué lo fueron a buscar a su cueva, lo sacaron y dijeron, mira, aquí puedes también actuar? Es porque, pues, la gente naturalmente se preguntó, dice, bueno, agarra un polinomio, ¿qué necesito para definir polinomios? Necesito dos cosas, suma y producto. Los semianillos tienen suma y producto, entonces puedo definir polinomios. Considero un polinomio tropical, es una suma finita de monomios. Los monomios son productos de un coeficiente por un término, ¿verdad? Esto desde
desde etapas tempranas lo sabemos, y luego interpretamos las operaciones como operaciones reales, ¿no? El más tropical lo sustituyo por máximo y el producto tropical lo sustituyo por una suma. Esto es un polinomio tropical y bueno, lo primero que uno piensa como matemático es cuál es la geometría de estos objetos, ¿no? Por ejemplo, también cuando somos jóvenes estudiamos las cónicas, x cuadrada más y cuadrada igual a 1, por ejemplo, es un círculo, parábolas, hipérbolas, las estudiamos desde un punto de vista analítico y algebraico. ¿Por qué no hacer lo mismo con esto? ¿No? Puedo estudiar una cónica tropical, una cúbica tropical y ver qué pasa. Entonces, pues la gente le empezó a llamar a esto geometría tropical porque pues son objetos geométricos asociados a polinomios tropicales. ¿Por qué se llama tropical? Nuevamente porque el nombre viene de Francia, ¿no? Y entonces, es el conjunto, queremos entender estos conjuntos de ceros, pues así se llama, ¿no? Geometría tropical. Y esto fue un poco lo que motivó la salida de estos conceptos al mundo exterior, ¿no? Entendiéndose como el mundo que está más activo. Entonces, les voy a contar un poco de historia. ¿Cuál fue la explosión tropical? ¿No? La explosión es que literalmente hubo una explosión del día de la noche a la mañana. Hubo un interés monstruoso en este término, un pico si quieren. Entonces, ¿cuáles fueron los eventos que contribuyeron a esta explosión, ¿no? Particularmente, hace 15 años, un matemático ruso, Grigori Mikalkin, estaba tratando de entender un problema muy clásico en geometría algebraica, ya había sido resuelto, pero él lo quería entender desde el punto de vista tropical. Entonces, este problema es el siguiente, es un problema muy fácil y muy antiguo, de hecho tiene una historia apasionante. Nosotros damos una cantidad finita de puntos en el plano proyectivo complejo, si quieren, o en el espacio afín complejo, A2, si quieren, y fijamos algunos invariantes discretos, por ejemplo, el grado, el género, etcétera. El grado es el grado del polinomio, que define una curva algebraica, el género es el género del polinomio asociado, o el de la curva asociada, y nos preguntamos cuántas curvas de grado D y género G pasan por esta configuración de puntos. Ese problema viene desde los griegos, ¿no? Los italianos le entraron con muchas ganas, pero no lo pudieron resolver. Lucia Caporaso y Joe Harris fueron los primeros que dieron una respuesta en general, ¿no? Pero pues tiene muy poco tiempo este resultado, y después Maxim Kontsevich generalizó, que es medalla Fields, generalizó los resultados de ellos dos. Entonces lo que hizo Mikalkin fue retomar esta tecnología o este problema y lo interpretó en una forma tropical. Ahora, ¿por qué es diferente? ¿O qué aporta a lo tropical? A lo clásico dices, bueno, ya lo habían resuelto, ¿no? ¿Cuál es el problema? El problema es que las soluciones clásicas de Caporaso, Harris y Kontsevich son recursivas. Entonces, si tú quieres saber cuántos puntos pasan por 100,000, cuántas curvas pasan por 100,000 puntos, tienes que conocer cuántas pasan por 999,999. Y si quieres conocer eso, tienes que hacer el cálculo para 999,998. Y la ventaja que tiene la prueba de Mikalkin sobre esto, que es iterativo o que es recursivo, es que la prueba de tropical no tiene esta desventaja, ¿no? Si tú quieres contar 100,000, no te importa cuántos hay atrás. Puedes hacer y ya. Y en 2015, dos matemáticos, Farhad Babae y John Hu, probaron un resultado teórico muy, muy importante, ¿no? Había por allí un matemático francés, Jean-Pierre Demilly, que introdujo una conjetura débil de Hodge, y este es un problema del milenio, entonces mucha gente le ha entrado y él dijo, bueno, si pasa mi conjetura, entonces pasa la conjetura.
Y esto estuvo abierto por casi 30 años. Y después estas personas dieron una prueba usando cosas tropicales y cosas combinatorias, ¿no? Dieron una prueba de que no era cierta la conjetura. Entonces, cuando estos resultados aparecieron, la gente dijo, ¿cómo es posible que cosas que no son algebraicas, que cosas que no son de geometría algebraica, que cosas que no son clásicas puedan resolver estas cosas, ¿no? ¿Cómo es posible? Y se empezaron a interesar por la tecnología, entonces ya demostró esta rama ser un poco útil, ¿no? En ese sentido. Y después de estas ocurrencias, nuestros historiadores comenzaron a ver hacia atrás, hacia el pasado, y dijeron, mira, pues aquí ya había gente teniendo estas ideas, ¿no? Por ejemplo, está Bernard Tessier y Monique Lejeune-Jalabert, hicieron trabajos con la teoría de singularidades, George Bergman también, y Oleg Biro. Entonces, lo que se hizo alrededor de estos años, 2006, 2007, fue que, mira, agarramos todas estas técnicas que tienen en común los semianillos tropicales o los semianillos idempotentes y la bautizamos como geometría algebraica tropical. Entonces, ese es, digamos que el origen o el interés inicial que los matemáticos puros empezaron a dar a esta área, ¿no? Entonces, déjenme terminar aquí mi primera parte, que es la parte histórica de lo tropical, y ahora voy a pasar a dar algunos ejemplos concretos de cómo es que esto se aplica en otras áreas de la matemática, empezando de cosas muy básicas, ¿no? Por ejemplo, los tropicales, que es R con la suma y el máximo. Recuerden que también le puedo pegar ahí el infinito o menos infinito para tener una identidad neutro aditivo. Se parece mucho a un campo, es casi los reales, ¿no? Lo único que no tenemos son inversos aditivos. Entonces, cuando uno tiene un campo, lo primero que hace desde un punto de vista geométrico es estudiar sus espacios vectoriales o sus espacios lineales. Otra vez, para definir espacio vectorial o espacio lineal o módulo, no necesito más que una suma y un producto o una acción de un anillo en un grupo. Entonces, la gente dijo, vamos a ver quiénes son estos objetos. Y lo primero que hallaron es que estos objetos geométricos o estos objetos algebraicos modelan unos objetos combinatorios que se llaman matroides. Entonces, esta conexión abrió de par en par la teoría de matroides también, ¿no? Es algo que voy a explicar al final de esta parte. Entonces, aquí tenemos que, bueno, los matroides son objetos discretos, son objetos combinatorios, pueden pensar como gráficas. Las gráficas, pues, son parejas de vértices y aristas, y es todo, ¿no? Son objetos discretos en el sentido de que no hay una forma natural ir de una gráfica a otra gráfica sin introducir algo más, ¿no? Si solo me quedo con vértices y aristas, es un objeto muy, muy aislado. Y el ejemplo aquí es que los espacios lineales tropicales, que es un objeto combinatorio, es un objeto geométrico, geometrizó algo combinatorio que son los matroides, ¿no? Ese es el punto de esta discusión. Entonces, algo técnico, pues, como ya les dije, en un semicampo pueden pensar en los reales, en los racionales. La única diferencia es que no tengo necesariamente inversos aditivos. Ejemplos, pues cualquier campo es un semicampo porque ponerle inversos aditivos no me quita nada. Los tropicales que ya vimos en la sección pasada, el producto es la suma y la suma es el max. Y aquí hay un ejemplo nuevo, son los reales no negativos. Tomen
tomen los reales con su orden usual, descarten la parte negativa y pónganle las operaciones de suma y producto usuales, eso es un semicampo. Entonces los semicampos son más generales que los campos, pero se parecen mucho. Es lo que digo aquí. En teoría, pues uno puede decir, bueno, ¿y qué pasa con los módulos, las matrices, los polinomios? ¿Qué me puedes decir? ¿Será que son útiles? Y entonces en eso estamos en este momento. ¿Qué es un módulo? Pues un módulo es la definición usual de espacio vectorial. Agarran un conjunto con una operación binaria. Ese conjunto tiene que ser cerrado bajo esa operación. Le ponen una identidad y hacen que actúe el semigrupo, el semicampo, perdón, en esta estructura aditiva como si fuera un espacio vectorial. Ponen las mismas axiomas de espacio vectorial, simplemente ahora añaden las unidades, el cero, actúe como un verdadero cero. Entonces, la teoría es demasiado generosa. Y entonces, ya que definí estos objetos, me fijo en el conjunto de todos los módulos, o todos los submódulos de un módulo dado, o de un espacio vectorial dado. Y la pregunta es, bueno, vamos a hacer una observación antes. Si con lo que yo empecé ya era un campo, entonces lo que obtengo, si aplico esta definición, es un espacio vectorial. Entonces esto me quiere decir que esta definición generaliza los espacios vectoriales. Entonces ahora la pregunta es, bueno, agarro los tropicales, me fijo en el espacio vectorial T a la N, que es el análogo de R a la N o C a la N, el espacio vectorial de base, la base canónica E1 hasta N, y digo, bueno, ¿qué puedo decir al respecto del conjunto de sus subespacios? ¿Será que obtengo lo mismo que ya obtuve para Rn o para Cn? Y entonces aquí viene ya el primer escollo, ¿no? El primer es obstáculo, que dices, bueno, yo quisiera tropicalizar el concepto de espacio vectorial. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, estudiar los subespacios vectoriales del espacio canónico T a la N. Pero el concepto de tropicalizar o lo que es una tropicalización no es claro siempre. No es simplemente poner la palabra tropical enfrente de cualquier concepto usual y llamarle tropical, ¿no? Por ejemplo, una función tropical es una función que va de un espacio topológico a los tropicales. Tú podrías hacer eso, pero nadie te garantiza que sea útil. Entonces aquí el chiste es que encontrar el objeto o el concepto que hace que esto funcione, que sea interesante, no es único. Y entonces, pues, depende de tus deseos o depende de tu objetivo. Entonces, el primer ejemplo de esto ocurrió hace ya casi 20 años, precisamente con esta palabra, que es un espacio lineal tropical. Entonces, estas personas, Richter Gebert, Bernd Sturmfeld y Thorsten Theobald, dijeron, bueno, vamos a ver qué es un espacio lineal tropical o un espacio vectorial tropical, ¿no? En este artículo del 2003. Entonces, déjenme meter 3 consideraciones. Yo puedo decir, bueno, me voy a fijar en un sistema finito de ecuaciones lineales tropicales, es decir, sumas formales, sumas tropicales de monomios lineales tropicales. Me tomo un número finito y lo resuelvo, ¿no? Me fijo en todos los puntos del espacio T a la N que satisfacen este sistema. Ese es el primer objeto. El segundo objeto es, bueno, agarra un conjunto de vectores, T a la N, y toma todas las combinaciones lineales, es decir, multiplicas por un escalar y luego sumas tropicalmente. Y la tercera es un poco más oscura, no lo voy a comentar aquí mucho porque necesitaría evaluaciones, que es un tema un poco rebuscado, pero hay una tercera que es
tomar la imagen de un espacio vectorial usual sobre un campo que tenga una evaluación. Entonces, a uno le gustaría que estas tres cosas fueran iguales, porque en el mundo usual o clásico, estas cosas son iguales. Resolver un sistema de ecuaciones lineales es lo mismo que tomar combinaciones lineales de una base. Sin embargo, en los tropicales esto no es lo mismo. Entonces, esto dice que no es tan fácil tropicalizar, ¿no? Porque si tú tropicalizas como la opción 1, vas a obtener una familia diferente de que si lo haces con la opción 2. Entonces, depende la opción que vas a tomar o la decisión o el camino que vas a seguir es el que se acomoda a tus intereses. Entonces, tenemos este teorema de hace casi 20 años, tomamos un campo evaluado, pues, pueden pensar en los p-ádicos si los conocen, o si no en los polinomios en una variable con el grado. Entonces, bueno, polinomios series racionales, polinomios racionales. Entonces, la imagen bajo la evaluación, que se llama trop, es al mismo tiempo algebraicamente un submódulo, o sea, es un subespacio vectorial, pero también tiene una geometría. Por ejemplo, nosotros si pensamos en un plano real, pensamos en una hoja de papel que se extiende infinitamente hacia todas direcciones. Si pensamos en un espacio de dimensión 3 real, pensamos en nuestro espacio físico. Los espacios vectoriales tienen una interpretación geométrica. Y entonces los espacios tropicales también deben tener dicha interpretación geométrica. Entonces aquí les presento una figura. Este es un plano tropical en T3. Entonces esto la imagen viene de tomar un plano campo evaluado, plano de dimensión 2 en K3, K es mi campo, y luego tomo la imagen bajo la evaluación y obtengo un objeto poliedral que sería su tropicalización, y a esto se le llama espacio lineal tropical. Entonces los espacios lineales tropicales, su dimensión geométrica es que son ensambles de espacios lineales o de semiplanos lineales usuales, reales, ¿no? Y aquí podemos ver la estructura, tiene una estructura celular también, o poliedral, tienen caras de dimensión 2, tienen caras de dimensión 1 y tienen caras de dimensión 0. Lo que es interesante es que esta estructura también es combinatoria. Esta imagen que les estoy poniendo es al mismo tiempo un espacio vectorial tropical, al mismo tiempo es un matroide. Entonces ahora sí, ¿qué son los matroides, no? Son unos objetos que aparecieron hace casi 100 años, después de que se empezó a estudiar mucho el concepto de independencia lineal algebraicamente. Entonces, los matemáticos de por allá dijeron que es realmente, o sea, como era muy filosófico el asunto, dijeron que es realmente ser independentemente lineal. Entonces llegaron al concepto de matroide, que es un sistema axiomático, un objeto definido axiomáticamente, y se introdujo hace casi 100 años, ¿no? Después, hace menos años, hace 40, dos matemáticos alemanes introdujeron lo que se llama los matroides evaluados para estudiar unos ejemplos de lo que se llama el algoritmo voraz. El algoritmo voraz es un algoritmo muy, muy famoso en optimización que te permite recorrer ciertas estructuras bajo ciertas restricciones de máximos o mínimos. Entonces, lo que es chistoso es que estas matemáticas estaban un poco escondidas otra vez. Repito, me vuelvo al caso de los semianillos. O sea, los semianillos fueron introducidos en el 33. La gente dijo, bueno, sí, es interesante, pero no tanto como mis anillos, entonces adiós. Lo mismo pasó con los matroides, ¿no? Se introdujeron hace 100 años.
La gente los vio y dijo, bueno, sí, está interesante, pero pues los espacios vectoriales están más interesantes, entonces adiós. Y ahora con este tipo de cosas en los que los matroides, que son objetos combinatorios o discretos, adquieren una dimensión geométrica, gracias al álgebra y a la geometría, pues están volviendo a aparecer. Y nuevamente la gente les está tomando mucho interés porque dice, bueno, hay cosas relacionadas con geometría que estos objetos describen, ¿no? Este es el final de mi segunda parte. Déjenme hablar ahora de lo que sería convexidad tropical. Es un poco la segunda definición que puse en esta lámina. El conjunto de todas las combinaciones lineales de un conjunto de vectores. Entonces el punto de la discusión va a ser que la primera definición no la discutí, pero va un poco más en el sentido de optimización del álgebra definida por Kleene. El segundo punto va más en el sentido de convexidad y el tercer punto va más en el sentido de geometría. Entonces, los conjuntos convexos cuando fueron definidos también se definieron como ciertos submódulos y si vemos la definición, que ahorita la vamos a ver, definir un espacio lineal tropical es más natural definirlo como un convexo. Sin embargo, cuando la gente empezó a ver las propiedades geométricas de los convexos tropicales, que en particular son subespacios vectoriales, dijeron, bueno, estaría bien, pero los objetos que obtenemos no son de dimensión pura. Ahorita vamos a ver un ejemplo, entonces es por eso que estos objetos fueron descartados como espacios vectoriales, porque si nos paramos en un punto, probablemente veamos algo diferente de que si nos paramos en otro. Y eso es algo que no les gustó, ¿no? Dijeron, bueno, un espacio vectorial debe de ser homogéneo, te pares donde te pares, debes de ver lo mismo. Y es como que la intuición que tenemos de RN, ¿no? De CN, te paras en un punto, le trazas una bola y ves exactamente lo mismo que si te pasas a otro punto. Entonces, un poco esto es de cómo la estética juega en la mente de los matemáticos a la hora de definir conceptos. Al final, pues esto no es gratis, ¿no? Estoy introduciendo esto para tomar un ejemplo al final. Entonces, este concepto tiene más de 20 años, bueno, perdón, alrededor de 20 años. La definición es exactamente la misma que ustedes obtienen si ven un libro de conjuntos convexos reales. Salvo que aquí no estoy restringiendo los módulos de los vectores o que varíen en un simple. Entonces, la definición usual de convexo es que toman un conjunto de vectores en Rn y luego toman su cerradura convexa, que son todas las combinaciones lineales de esos vectores, de tal manera que los coeficientes varían en un n simple, ¿no? En un k simple, dependiendo de cuántos puntos tenga. La definición tropical es exactamente la misma, nada más no estoy limitando que mis escalares varíen en un simple, los dejo variar en todos los tropicales, tomo todas las combinaciones lineales y eso es lo que me da un convexo. Entonces, lo que es chistoso es que si yo proyectivizo esto, también tengo un espacio proyectivo tropical. El espacio proyectivo tropical de la proyectivización T a la n es el simple n a la menos 1. Entonces, en este caso, de la imagen estoy tomando 3 puntos en P3, o en T3, perdón, y lo estoy bajando al proyectivo, al plano proyectivo tropical. Tú dices, bueno, agarras estos puntos, te fijas en su envoltura convexa y ves qué te da. En el caso clásico, pues si agarramos 3 puntos en R3, pues obtenemos un triángulo, ¿no? Es la mínima estructura convexa que contiene 3 puntos no colineales, obviamente. Aquí estoy agarrando 3 puntos en T3 y me estoy fijando en la misma cosa y lo que veo es que me aparece una figura que no es de dimensión pura, porque fíjense que es un cuadrado. Tengo aquí los puntos ABC
es un cuadrado que tiene patas. El cuadrado no toca a A como vértice, sino que lo tocan en una línea que pasa por él, pero luego se extiende esa línea hasta tocar A. Lo mismo pasa con B. Entonces, esto es un triángulo tropical. Es la envoltura convexa de 3 puntos no colineales. Y la gente vio esto y dijo, bueno, esto no debe de ser un plano tropical porque los puntos A y B no son homogéneos en el sentido de que veo cosas localmente son lineales y debería de ser localmente plano, ¿no? Localmente de dimensión 2. Entonces, esto se tomó como otra definición y ahora se conoce, su estudio de estos objetos es la convexidad. Y el estudio de estos objetos que sí son de dimensión pura son los espacios vectoriales. Entonces hay una disociación de un concepto clásico y ahora tenemos dos conceptos que sirven para cosas diferentes. Ahora sí, déjenme pasar al tema, uno de los temas más, digamos, que necesitan más matemáticas, que son las curvas algebraicas. Y les voy a decir cómo es que lo tropical se aplica a problemas concretos, geometría algebraica, en particular en el contexto del problema de C.S. Hilbert, que también lo voy a recordar. Y vamos a hablar un poco de la técnica de pegado o de patchworking de Oleg Viro, un matemático ruso que está en Estados Unidos. Entonces, ustedes también son objetos muy, muy básicos, ¿no? Tomen un polinomio real de grado d en n más 1 variables y me fijo en su conjunto de ceros reales, ¿no? Por ejemplo, puedo tomar x cuadrada más y cuadrada igual a z cuadrada, tomo su conjunto real en RP2 y eso me da una esfera, ¿no? Entonces voy a suponer que este conjunto no es singular, es decir, que no hay puntos raros, ¿no? Que es homogéneo en el sentido de que si yo me paro en un punto, me veo lo mismo que si me paro en otro, o el tangente es de la misma dimensión. Entonces, la pregunta natural es, tú agarras este objeto geométrico y te preguntas cuáles son sus posibles topologías o formas. ¿Qué tipo de objetos aparecen como este tipo de objeto algebraico? Entonces, la pregunta original de David Hilbert en 1900 fue, pues no lo hagas todo, ¿no? Tienes aquí dos variables, d, que es el grado, y n, que es la dimensión del espacio donde estás trabajando. Hilbert dijo, bueno, no me lo resuelvas en general, ¿no? Dime cuáles son las topologías reales de una curva de grado 6, es decir, te fijas en polinomios de 3 variables reales de grado 6 y en superficies de grado 4, es decir, te fijas en polinomios de 4 variables, 4 de grado 4. Entonces, déjenme platicarles el caso de las curvas. Tomo un polinomio real, tomo su conjunto de ceros, y hay un teorema de Harnack que dice que tienes n componentes conexas, es decir, tiene n piezas este conjunto. Conjunto de ceros real tiene n piezas. Y n varía entre 0 o este número que depende de d menos 2, d menos 1, entre 2 más 1. Entonces estoy transformando ahora mi problema original en un problema diferente. Fijo d, fijo este n que está entre 1 y la cota superior que dije arriba del teorema, y el objetivo es calcular todas las posiciones relativas de estas piezas conexas o todas las configuraciones que pueden tomar estas piezas conexas en el plano proyectivo. Y ahora voy a simplificarlo aún más. Estas componentes son disjuntas. Si yo tengo dos piezas, no se pueden tocar. ¿Por qué? Porque si se tocasen, tendría yo una singularidad. Entonces, también tengo otra condición, que si es par el grado, o sea, si el D es par, cada pieza es un círculo. Y si D es impar, cada pieza es un círculo y a fuerzas tengo una línea. La aparición de la línea es por condiciones ahí
grado, ¿no? Si el grado es impar, la curva homológicamente realiza la clase de la recta y tengo que tener algo que no se contraiga, que no sea homotópico en punto. Entonces es un juego combinatorio, porque ahora fijo D, fijo N, y según D sea par o impar, te digo, bueno, tengo N óvalos en el plano, dime cómo pueden estar acomodados. Y si D es impar, tengo N-1 óvalos o círculos y una línea, y ninguno se toca. Y te digo, bueno, dime cuáles son las configuraciones de estos objetos combinatorios que vienen del álgebra. Y déjenme darles algunos ejemplos. Si D es igual a 3, entonces hago mis cálculos. D es impar, entonces tengo que tener una línea por las condiciones de arriba. Y el N, si pongo D igual a 3 en esta cota de arriba, D menos 2 por D menos 1 entre 2 más 1, me da 2. Entonces solamente tengo dos opciones. Si N es igual a 1, tengo que tener una línea porque es impar. Y si D es igual a 2, tengo una línea y un círculo. Y se acabó. Ahora, para D igual a 4 se pone más interesante. Si ponemos D igual a 4 en la ecuación, tenemos que 4 menos 2 es 2, por 4 menos 1 es 3, entre 2, eso me da 3 más 1, 4. Como D es par, solo puedo tener 4 círculos a lo sumo. Y por el teorema de Harnack, dice que puedes tener 4 círculos es una posibilidad. Entonces, empiezas. Bueno, la figura A es el conjunto vacío, entonces descártenla, fue un error. ¿Qué pasa si N es igual a 1? Pues no hay mucho que decir, solo tengo un círculo. ¿Qué pasa si N es igual a 2? Fíjense que aquí ya hay una discrepancia, puedes tener dos círculos anidados que se llama un nido o dos círculos separados. Esto quiere decir que estas dos configuraciones sí vienen de la geometría algebraica. Si D es igual a 3, perdón, si N es igual a 3, tengo 3 círculos. Pero fíjense que hay configuraciones de 3 círculos que no están admitidas. Por ejemplo, un nido de 2 y un círculo. Y si tengo 4 componentes conexas, pues esta es la única posibilidad. 4 círculos disjuntos. Igual no puedo tener nidos de profundidad 4. Entonces, este problema no es difícil resolverlo. Y tenemos también el caso de igual a 5, es un poco más complicado, probablemente una semana, pero tampoco es imposible. El caso de igual a 6 fue resuelto por Woodcock dando una respuesta al problema de Hilbert, que fue la pregunta original, ¿cuáles son las topologías de curvas de grado 6? Y después, pues dijimos, vamos al 7, ¿no? Y el caso 7 lo resolvió Oleg Viron 10 años después, y pues ahorita han pasado 40 años, ¿no? Entonces probablemente ya hayamos ido más allá. Pues sin embargo, no ha sido el caso. La respuesta completa hasta el momento se conoce para lo mismo que hace 40 años, ¿no? No ha habido avances en el sentido de que no hemos sabido la respuesta completa. Aquí les doy un ejemplo. Oleg Viro precisamente utilizó herramientas tropicales para resolver este problema. Y en el camino simplificó mucho la construcción de Woodcock. La construcción de Woodcock es extremadamente difícil. Pero lo que hizo Viro, que tiene raíces tropicales, simplificó mucho y ahora es súper fácil construir estas curvas. Por ejemplo, si D es igual a 6, calculo el número D-1, D-2 entre 2 más 1 me da 11. Las curvas reales que tienen 11 óvalos se llaman M-curvas, o las curvas reales que alcanzan el máximo número de componentes conexas se llaman M-curvas. Y aquí estoy dándoles las únicas curvas algebraicas reales que tienen esta configuración de óvalos. No hay más. Obviamente hay más configuraciones de óvalos, ¿no? Por ejemplo, puedo meter 3 circulitos en el círculo grande
y luego 2 circulitos anidados y luego los demás los pongo separados. Esa configuración es válida combinatoriamente, pero el teorema es que no viene de algo algebraico. Entonces, Biro empezó a hacer su método de pegado, que no lo voy a describir aquí, pero esencialmente es lo que uno hace para hacer este tipo de construcciones. Y él se dio cuenta de este método cuando él dibujó las gráficas de curvas algebraicas en papel logarítmico. Dijo, bueno, vamos a hacer una cónica de x cuadrada igual a y cuadrada, x cuadrada más y cuadrada igual a 1 en papel logarítmico y vamos a ver qué sale. Cuando él hizo esto, él se dio cuenta de que en escala logarítmica los ceros de polinomios reales parecen curvas, líneas quebradas, ¿no? Entonces, después llegó Mikalkin y le dijo a Biro que su método es de los 80. Mikalkin llegó en los 2000 y dijo, mira, pues lo que tú estás haciendo es geometría tropical. Entonces agarró un método de 30 años viejo, lo retrabajó y ahora tenemos un maravilloso método tropical que hace estas construcciones por nosotros. Entonces ahora construir estas curvas ya no es un dolor, sino es un placer. Era antes un dolor porque no teníamos el lenguaje correcto. Solo el último tema que quiero discutir ahora son las ecuaciones diferenciales tropicales. Esto es algo muy reciente, sirve para encontrar información combinatoria de sistemas clásicos de ecuaciones diferenciales. Se lo voy a presentar como una aplicación más de estos métodos. Entonces, bueno, antes de entrar a la formalidad, las ecuaciones diferenciales es todo un reino, ¿no? Están presentes también desde la antigüedad, Bernoulli, Euler, en la física, en la biología, en la economía. No hay lugar en donde no haya una ecuación diferencial. No existe. Entonces, hay una cantidad enorme de teoría, ¿no? Que si tu ecuación es así, tus soluciones son así, que si no tienes esto, entonces tienes esto. Es un reino altamente heterogéneo, no hay resultados globales o no hay resultados generales tan generales, ¿no? Siempre hay unas particularidades. Entonces, cualquier aplicación a entender sus soluciones debe de ser agradable, ¿no? Bienvenida. Entonces, esto es una aportación de lo tropical en ese sentido. Nada más déjenme comentarles que las series de potencia tropicales son súper fáciles. Simplemente te fijas en los coeficientes que son 0 y 1. ¿No? Los coeficientes ahora ya no varían en los complejos, en los reales, sino que o es 0 o es 1. Si es 0, pues no lo pones porque es 0, entonces no vale. Y si es 1, lo pones, pero entonces no pones el 1 porque pues es 1. Y como no tienes ni 2 ni 3, ¿para qué pones el 1? Entonces simplemente te fijas en monomios variando en un subconjunto de los naturales. Estas son las series. Ahora podemos hablar de ecuaciones diferenciales con coeficientes, que son estas series. Las ecuaciones diferenciales se codifican en este tipo de expresiones algebraicas. El objetivo de las variables x y y con sus subíndices quieren decir que estás tomando soluciones en dos series de potencias y que los subíndices te dicen con respecto, cuántas veces con respecto a cada variable, t es el primero, u es el segundo, cuántas veces con respecto a cada variable tienes que derivar. Entonces esto es una ecuación que sería con coeficientes tropicales, t más u, por la primera serie, luego el cubo de la parcial con respecto a t, la parcial con respecto a u de una segunda serie, más tomas este coeficiente, la parcial con respecto a u, a t de la primera, la parcial con respecto a u de la segunda. Así se lee como un operador diferencial. Entonces, lo que pasa aquí es que como el mundo tropical
no te interesan los coeficientes, pues los operadores diferenciales se vuelven operadores de desplazamiento. Entonces, derivar una serie con respecto a U y B, con respecto a T, perdón, una vez y con respecto a U dos veces, es simplemente desplazar tu soporte o desplazar tu serie, que como vimos solo me interesan los coeficientes que no son cero, en este caso representado por el cuadrito gris. Lo desplazo una vez a la izquierda, 12 veces hacia abajo y corto todo lo que se salga del cuadrante. Entonces, esto es una forma muy combinatoria de ver las cosas. Entonces, déjenme darles un ejemplo. Por ejemplo, en este cuadrito estoy derivando esta serie, que es este A puesto allí. Estoy aplicándole este operador diferencial, derivando 3 veces, una con respecto a la primera variable y 2 con respecto a la segunda. Ahora, déjenme ver cómo se evalúa, déjenme decirles cómo se evalúan. Tomo esta serie tropical, esta pareja A, que es T más T cuadrada, más TU más U cubo, 1 más U más T cuadrada U más T cubo U cuadrada, y quiero hacer la evaluación en P. Es decir, quiero reemplazar X por la primera entrada, que es la serie T más T cuadrada, etcétera. Quiero reemplazar Y por la segunda entrada. Entonces, fíjense que trabajar tropicalmente es súper fácil porque no tengo que cuidarme de los coeficientes. Simplemente agarro cada monomio, pongo esto en vez de las variables, derivo, como mostré acá, y me queda una nube de puntos. Agarro lo mismo para el segundo monomio, me queda una segunda nube, y agarro lo mismo para el tercer monomio y me queda la nube amarilla. Y al final la suma de los tres términos es la unión de las tres nubes. Entonces aquí les estoy mostrando concretamente cómo evaluar una ecuación diferencial en una serie tropical. Una ecuación diferencial tropical en una serie tropical. Y el punto que quiero vender es que es muy fácil, ¿no? Entonces, esto es el contenido de este comentario y se puede demostrar que esta tecnología calcula información combinatoria de cualquier sistema diferencial de ecuaciones clásicas. La hipergeométrica, la catenaria, cualquier sistema de ecuaciones diferenciales clásicas, ustedes lo pueden atacar desde este punto de vista y este punto de vista les va a dar información al respecto de su sistema. Para terminar, tengo aquí algunas otras curiosidades de dónde ha aparecido lo tropical para comentarles que no solo en geometría. Por ejemplo, tenemos este artículo de hace 10 años de Mariana Kian, Stefan Gobert y Alan Guterman, que dicen, bueno, estos polítopos feos que definí, o estos polítopos raros que definí, que son polígonos con pelos, en el caso concreto que dije, se pueden ver que modelan cosas probabilísticas. Este artículo dice, las poliedros tropicales es exactamente lo mismo que juegos de suma cero. Entonces es muy interesante. A mí me parece muy interesante ver cómo la geometría aparece aquí, ¿no? Esto es lo que acabo de comentar. Las ecuaciones diferenciales se pueden atacar desde un punto de vista combinatorio usando la tecnología tropical. Y lo que les había comentado, que todas estas de teoría de ideales, módulos, matrices, descomposición primaria, soluciones exactas, etcétera, con semianillos está muy activa ahorita porque nos gustaría encontrar una teoría algebraica para los objetos que describí como espacios tropicales, ¿no? Estas ensambles de caras poligonales. Y lo último que quiero decir es que pues, la matemática tropical actualmente es una buena opción para estudiar porque es muy versátil, o sea, todo es susceptible de ser tropicalizado. Les demostré que tiene capacidad de resolver problemas por su acercamiento novedoso y fresco, ¿no? Y conecta muchísimas áreas de la matemática.
análisis, álgebra, geometría, ecuaciones diferenciales, optimización combinatoria, etc. Entonces es un buen caldero para mezclar cosas que nos gustan. Permite estudiar estructuras algebraicas más débiles que los grupos y los anillos, por ejemplo, si están estudiando teoría de números, desde un punto de vista algebraico es más natural estudiar n o los naturales que los enteros, ¿no? Los naturales tienen menos ruido, pero pues no tenemos un objeto geométrico asociado a los naturales, y a los enteros sí, por ejemplo. Y lo último es que es un área muy activa, hay mucha gente trabajando en esto, es muy fértil, casi lo que siembren se les da en relativamente poco tiempo, y no es necesario ser un supergenio, chutarse unos 10, 20 libros antes de empezar a hacer esto. A nivel elemental es inclusive accesible. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. A nombre del comité organizador del 13º Foro de Matemáticas del Sureste y de los asistentes, agradezco al doctor Garay por su interesante plática. Nos da tiempo para una pregunta. Aquí hay una de Luis Jair Mesa Pérez. ¿Existe una teoría de Galois para